Todavía Francia está callada. Todavía Alemania está callada por la agresión que se le ha hecho a Francia y a Alemania. Oye, déjame decirte que los alemanes... Pero sí están en contra de la medida de darle misiles de largo alcance a Ucrania. Y ya Zelensky, de fascineroso, dijo que él no tenía por qué decir nada. Digo, yo no sé si usted vio ese video. Él dijo... El hombre de los misiles, el gordito este de Norcorea, presidente norcoreano, entra, manda 10.000... Kim Jong-un. Adelante. Manda 10.000 militares a apoyar a Rusia, a combatir contra Ucrania, y esperen lo que viene. A Kim Jong-un de Corea, pero él no solamente aportaría misiles a Rusia. Él ya, también... Hombre, la estructura de China, tren bala. Estados Unidos se ha quedado en el tiempo. Lo único que ata a Estados Unidos como el imperio de la época es... Estados Unidos hace un plan en el 2020 de arrestar y traer amarrado a varios, pero es que eso está muy profundo para nuestro público, Aneudi. Tú te has ido a las profundidades que el público debe estar ahora mismo yéndose a Google a buscar todo eso que tú has dicho. Señores, desde el estudio principal de Resorte Media en enlace directo, atención producción, este será el primer corte de este martes. Hagamos un cambio, porque tenemos un enlace con el detective Ángel Martínez, que está en Estados Unidos y que nos va a revelar lo que está pasando en ese país a este segundo. Por si usted no lo sabe, y voy a hacer una síntesis de poco menos de 90 segundos. Joe Biden autorizó los misiles de largo alcance para Ucrania. Se autorizó eso. Ya Rusia dijo antes de esa autorización que estaba en camino, que eso era comenzar la Tercera Guerra Mundial, porque ya Ucrania estaba dando un paso de lo defensivo a lo ofensivo. Y en esa misma línea, esos misiles dotaban a Ucrania de un poder sin precedentes de cara a Rusia. Por lo tanto, a la extinta, por así decir, Unión Soviética, no le quedaba más remedio que dar un paso adelante, y este paso adelante significa una Tercera Guerra Mundial. Pero para que usted vea que esto no se queda ahí, en Alemania a este segundo, no sé si ya se decidió el tema de las elecciones precipitadas, como el primer ministro él no ha dicho públicamente que está a favor de Rusia, pero sí está criticando la postura de Estados Unidos. Entonces, en Francia hay una situación en la cual también se critica la postura norteamericana. Ambas naciones, tanto Francia como Rusia, no han dicho públicamente que están contra Estados Unidos, o más bien que no apoyan a Rusia, pero sí están en contra de la medida de darle misiles de largo alcance a Ucrania. Y ya Zelensky, de fascineroso, dijo que él no tenía por qué decir nada. Digo, yo no sé si usted vio ese video. Él dijo, no hay por qué decir nada. Esas acciones no se dicen públicamente. Oigan, esas acciones no se dicen públicamente. Los misiles hablarán por sí solos. Eso dijo el fascineroso de Zelensky. Los misiles hablarán por sí solos. Pero tengo a Ángel Martínez, que les adelanto que fuera del aire, por así decirlo, de grabación, me reveló que lo que se está viviendo en Estados Unidos a este segundo es un escenario apocalíptico, es un escenario de pánico. Adelante, Ángel Martínez. En verdad, gracias por tenerme en tu plataforma. Estados Unidos está cruzando los dedos. Aquí lo que se ve en primera plana en New York Times, Washington Post, CNN, es que Estados Unidos le declara la guerra abiertamente a los rusos. ¿Por qué?
Porque al presidente Biden autorizar misiles de largo alcance en la guerra de Ucrania, esto cambia el escenario, porque entonces entra Norcorea, el hombre de los misiles, el gordito este de Norcorea, el presidente norcoreano, Kim entra, Jong-un. manda Kim Jong-un. Adelante. manda 10,000 militares a apoyar a Rusia, a combatir contra Ucrania, y esperen lo que viene, porque este triciclo donde está entrando ya Alemania y Francia, que se sienten agredidas porque los submarinos de Estados Unidos han torpedeado el gasoducto, o sea, la línea de gas que va a subterráneo por debajo del mar, la línea de gas. Los submarinos de Estados Unidos han lanzado torpedos, y esto es un triángulo muy complicado para Donald Trump, que entra ahora y dijo en su campaña que va a parar la guerra. Aquí está el complejo militar de Estados Unidos detrás de crear una cizaña que va a ser muy difícil para Donald Trump parar lo que ya está avanzado. Detective, pero incluso el mismo Joe Biden, cuando Donald Trump fue a la Casa Blanca, en esa reunión que suelen hacer los presidentes, el que se va como el que viene, en este caso el que vuelve, le pidió a Donald Trump que ayudara a Ucrania. ¿Ha salido públicamente cuál fue la respuesta que dio Donald Trump a esa curiosa petición de Joe Biden? Porque ustedes, sabemos todos que Trump ha estado tan opuesto a esa guerra que no hay margen a que uno pueda pensar que en algún punto él dijo algo mínimamente opuesto a eso. El problema es que estamos hablando aquí de lo que mueve el mundo. Más de 200 billones de dólares en ayuda a Ucrania. Estamos hablando de una cantidad muy considerable. Eso es más que el sistema de mantenimiento del complejo militar de Estados Unidos. Estamos hablando de 200 billones que ya ha invertido Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Entonces, parar eso con autorizar misiles de largo alcance, con haber tropas norcoreanas en territorio de Rusia, contar Francia, que Francia está al borde de proclamar, todavía Francia está callada, todavía Alemania está callada, con la agresión que se le ha hecho a Francia y a Alemania. Oye, déjame decirte que los alemanes, el 51% de la inversión que hay en esos gasoductos es alemana, el 9% es francés, y eso fue torpedeado por Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, o al presidente Joe Biden, se le ha ido la chaveta, porque estamos a la puerta de una tercera guerra mundial. No, bueno, detective, no quiero ser alarmista. No obstante, nosotros somos incapaces de ver una tercera guerra mundial porque hemos asumido una postura histórica totalmente errada. Entiéndase, digamos, este paradigma tecnológico que nos hace pensar que vamos constantemente hacia adelante, nos lleva a pensar que en términos humanos será así también. Por lo tanto, asumimos que debates como, por ejemplo, el de la igualdad versus la libertad son debates cerrados. También el debate de hasta qué punto el Estado debe inmiscuirse en la vida privada es un debate cerrado. El tema de la propiedad privada como tal, no, también es un debate cerrado. Ignorando nosotros que esos elementos que se entienden como conquistas pueden pasar por un proceso histórico que nos lleve a un punto justo antes de. Y yo pongo un ejemplo rápido. Sí. Digamos el tema de la energía eólica, que se vende hoy día como algo progresista, como algo propio de una época en donde la tecnología ha permitido que rebasemos el axioma básico de la era industrial. Pero la gente ignora
que la energía eólica era un tema que ya se explotaba al inicio de la Edad Media, por allá, o por el siglo X, por el siglo XI en Inglaterra. Y adivine usted, detective, que suplantó el desarrollo de la energía eólica como fuente de matriz energética que cambia la materia. Adivine qué, la esclavitud. Cuando usted coloca la esclavitud al lado de la explotación de la energía eólica a través de los molinos, usted dice, bueno, este elemento a todas luces es más tecnológico, representa un avance en el ser humano. Oh, pero qué sorpresa cuando descubre que la esclavitud como mecanismo para extraer energía y transformar la materia suplantó eso. Y Pero ahora recuerda, entonces resurge este tema de la industria verde como algo nuevo, cuando en verdad, al sí, pero, menos en lo que respecta a la energía eólica, no tiene nada de nuevo. Y sí, pero, también recordar otro caso, la fuente energética a base de electricidad existía como propuesta antes de la gasolina. Ferdinand Porsche, ¿qué fue lo que hizo, detective? ¿Qué fue lo que él hizo? Creó un motor eléctrico, pero se impuso Rockefeller y la gasolina terminó siendo la base energética de los automóviles. Pero ahora Aneudi, resurge esto de los espérate, autos eléctricos como algo moderno, pero es que pero eso está muy tampoco profundo. nada de moderno tiene. Pero es que eso está muy profundo para nuestro público, Aneudi. Tú te has ido a las profundidades que el público debe estar ahora mismo yéndose a Google a buscar todo eso que tú has dicho. Porque hay cosas ahí que están muy profundas. Estamos hablando de la guerra, Aneudi, de un botón. No, Sí, no de la detective, energía, todo de esto un viene botón. porque, detective, todo esto viene porque la gente pensaba, muchos pensaban que una tercera guerra mundial era algo imposible. Es posible. Porque mira esto. Vamos a esta ecuación. Vámonos a irnos a la parte sencilla, porque tú sabes que tú y yo somos dos intelectuales, vamos a llamarlo así. Si nos ponemos aquí a teorizar, no nos va a entender nadie. Vámonos a ir a la sencilla. Aquí hay rusos y Estados Unidos, dos potencias, y China la tercera. Ahora, los rusos están perdiendo terreno cuando Ucrania se revela y se va a respirarle en la nuca con ayuda de Estados Unidos. Esa es la ecuación. Rusia tiene un vecino que se le ha ido para Estados Unidos y eso es peligroso. Entonces, ¿qué hace? Estados Unidos comienza a darle ayuda a ese vecino, que es Ucrania, y le ha dado 200 billones de dólares a Neudi en armas. Y ahora el presidente de Estados Unidos da luz verde para que Ucrania tiene misiles de largo alcance que ya Estados Unidos se lo puso y da el presidente de Estados Unidos públicamente a Neudi. Dice, sí, pueden usarlo. Esos misiles, oye, con un botoncito así, ¡pa! En 15 minutos está en Rusia. Entonces, ese es el problema, el detonante de la guerra. Y eso es lo que tiene Estados Unidos hoy. Los primeros titulares que están peligrando, llevando al estadounidense, llevando al mundo a pensar en un desastre mundial. Cuando el rey de los misiles, que es el gordito norcoreano, es el rey de los misiles. Ese hombre nada más está pensando en misiles de largo alcance. Se entra en la guerra y le dice a los rusos, yo lo apoyo a ustedes, aquí hay 10,000 hombres y mis misiles están listos para usarse contra Estados Unidos. Ese es el tema, que la guerra está a punto de un botón. Detective, vamos a desmenuzar esto punto por punto, porque por ejemplo, usted citó a Kim Jong-un de Corea, pero él no solamente aportaría misiles a Rusia, él Ya también, hombres, ya mandó 10,000. exacto, 10,000 soldados a Rusia. Ponga entonces, anote ahí a Norcorea. Pero hay un país que ha de estar en una situación ahora mismo muy dubitativa dentro de todo este conflicto. Adivine usted, detective, cuál es ese país. Adivine. Rusia, China. No, siga. Bueno, Irán. Exacto, China, Irán, quédese ahí, espérese.
que tenemos tiempo de sobra para analizar esto punto por punto. Si Irán da un paso al frente, prepárate. ¿Cómo fue? Dígame. Entonces sí estamos hablando de la guerra. Dígame. Si Irán da un paso al frente y dice públicamente que apoya los rusos, tú puedes estar seguro que estamos en guerra. Ya estamos en guerra, porque los Estados Unidos con esta acción declaran la guerra. Pero si Irán da un paso al frente y los rusos tienen el apoyo, porque China se ha quedado rezagada. ¿Qué ha hecho China? China hábilmente se ha quedado como árbitro, esperar a ver qué pasa del de pelote de Estados Unidos y Rusia para ellos pescar en ríos revueltos, porque la economía china está subiendo como un gigante. Sin embargo, Estados Unidos, que está destruido ahora mismo, el cimiento de Estados Unidos, aquí hay una crisis en Estados Unidos, yo la siento porque yo vivo aquí y yo recorro las ciudades de Estados Unidos. Aquí hay mucha hambre. En New York está destruido. California está destruido. El sistema estructural de Estados Unidos está destruido. Y China emerge como un gigante. Hay que ir a China para ver aquello. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que... O sea, es un gigante y está ahora mismo como árbitro en el medio sin mi juicio. Detective, la situación de Irán es muy compleja porque lo que no muchos manejan es que la interacción geopolítica de Irán y Rusia no es lineal. Entiéndase, no están en el mismo bando. A Rusia, por ejemplo, no le conviene el desarrollo ulterior de Irán, porque representa para ellos un obstáculo en Asia. Entonces, a Rusia le conviene un Irán contenido. Y muestra de ello es que a nivel de relaciones bilaterales, Rusia tiene una relación enteramente más afable. ¿Adivine con quién? Con Israel. ¿Usted ha visto, por ejemplo? No. Sí, detective. No. Israel es el hijo de Estados Unidos. No diga eso, Aneudi, por favor. Sí, pero hay un tema. A Rusia, escuche, detective. Son antagónicos, Aneudi. Detective, como a Rusia no le conviene el desarrollo de Irán en Asia, ve, o Eurasia, whatever, Oriente, Eurasia, etcétera, ve como favorable a Israel como un factor que contiene a Irán. Negativo. Los rusos y Israel no se juntan en ningún punto. Lo puedo probar. Oye, detective, ¿tú sabes qué tiene Israel ahora mismo? Dos portaaviones de Estados Unidos anclados en sus costas. ¿Cómo tú vas a decir eso, Aneudi? Que los rusos están coqueteando con Israel. Aneudi, ¿pero cómo? ¿Y de qué manera? No puede, eso no es así. Se llevan bien, son dos detective. Portaaviones de lo más grande de Estados Unidos que están en la costa de Israel, que participaron en el bombardeo a Irán ahora reciente. Y tú vas a decir que Israel está coqueteando con Rusia. Y eso que se han llevado bien hasta ahora. Se han llevado bien hasta ahora. Ahora, esta situación podría obligar a Irán a tener, o más bien a Rusia, a tener que entenderse con Irán. Irán es un aliado ruso y lo puedo probar porque en Afganistán, cuando en Afganistán la guerra se desarrolló y los rusos estaban en territorio afgano, ¿quién fue que le dio la mano a los rusos por la lejanía? Fue Irán. Irán nunca detective, pero usted me está hablando a mí de un conflicto que se dio en la década de los 80 del siglo pasado. Pero es que Irán nunca, mira, Rusia nunca se ha acercado a Israel como aliado, a Neudi. Mira la historia. Israel es un hijo de Estados Unidos. Israel es Estados Unidos. Lo que Estados Unidos tiene ahí, en ese foco, es a Israel. Detective, pero es que esa relación entre Estados Unidos e Israel no ha sido lineal. O sea, no ha sido siempre así como usted lo define. Y yo le voy a poner un ejemplo rápido. 1956, cuando Israel, de espalda a Estados Unidos, se entiende con Inglaterra y atacan Egipto. ¿Recuerda eso? Que tuvo que llamar Eisenhower
a Inglaterra y a Israel y decirle, miren, se me salen de ahí ahora mismo. Los quiero fuera de Egipto ahora. Recuerde eso. 1956. Aneudi, tú me estás hablando de 68 años, amigo. 68 años de diferencia es mucho lo que ha llovido. Le pongo otro caso. Le pongo otro caso. En todas sus guerras, para atacar a Hamas, para atacar a los palestinos, los Estados Unidos pusieron 2 portaaviones de lo más grande que hay. Recuérdate, yo tengo hijos en la Marina de Estados Unidos, en el Navy de Estados Unidos, y puso 2 portaaviones. No estoy diciendo que ellos me han pasado información, estoy diciendo que tengo información de primera mano, y eso es récord público. Hay 2 portaaviones. ¿Cómo va a tener liga Israel con el principal enemigo de Estados Unidos en la Guerra Fría, que es Rusia? No puede haber similitud. Pero mire, detective, vamos, tema más adelante. Detective, vamos a pasar la página. Ya analizamos Israel, analizamos ya Irán, analizamos ya a Corea del Norte. Usted mencionó a China y vamos a detenernos ahora precisamente en China, porque China, que tiene por cultura analizar la historia en un lienzo amplio, entiéndase, nosotros los occidentales somos enteramente más inmediatistas que los chinos, pero además tenemos la mala costumbre de reflexionar sobre todo en términos cuantificables, y eso nos lleva a desechar la cultura. Y los chinos, detective Martínez, amén de que sean muy expertos en lo cuantificable, no dejan de lado la cultura, no dejan de lado la historia de los pueblos. Y ellos saben, detective, que lo que benefició a Estados Unidos, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, fue mantenerse como una especie de espectador inerte que solo actuó cuando se vio arrastrado por las circunstancias. En 1917, cuando se dio el ataque me parece que a un submarino, y el Zimmerman, en 1941, cuando se dio el ataque a Pearl Harbor. Entonces, en ambos casos, el Estados Unidos... Ahora recuerdo. Dígame. El ataque al Lusitania, ahora recuerdo. Sí. Bueno, exacto. Entonces, ellos actuaron cuando se vieron arrastrados a la situación como tal, pero mantenerse inertes durante 2 años en la Primera Guerra Mundial, mantenerse inertes durante casi 3 años en la Segunda, o 2 y alguito, los ayudó bastante. ¿A qué viene esto? A que siento que China está aprendiendo del pasado y estaría replicando lo mismo que hizo Estados Unidos en las 2 guerras anteriores: quedarse de brazos cruzados, viendo cómo los demás agentes se desgastan, esperando el momento oportuno para entrar. Siento que es lo mismo que está haciendo China ahora. Rusia y Estados Unidos, que choquen frontalmente y ya ellos verán en qué punto entrar en la guerra, que sea totalmente conveniente a sus intereses geopolíticos. Adelante. ¿Tú tienes hijos, Aneudi? Sí. Trata de que aprendan chino. Trata. Inténtalo, empújalo. El imperio del futuro es China, hermano. Oye, si te pones a estudiar lo que está haciendo China, la revolución tecnológica, autos que vuelan, aeropuertos encima de montañas, los puentes más grandes del... Oye, la estructura de China, tren bala. Estados Unidos se ha quedado en el tiempo. Lo único que ata a Estados Unidos como el imperio de la época es su fuerza militar, su fuerza aérea y su fuerza de satélite. Es lo único. Luego, se están olvidando, Aneudi, de la estructura del país, de la base, de las raíces, que es lo que está haciendo China. Los niños de hoy que no aprendan chino se van a quedar rezagados, porque el inglés, aunque tiene una gran cobertura a nivel mundial, el inglés, el chino está paso a paso logrando
y agarrando lo que se necesita. Recuérdate que ellos son una de las mayores poblaciones del mundo. Estados Unidos con 400 millones, Brasil con 200 millones, México con 130 millones. Esos son los países que no son China. Que, aparte de la India. Sí, lógico, dejando a la India a un lado, porque la India es una potencia también que se está desarrollando, pero no la vamos a meter en este triángulo de tres, de Unión Soviética, de Rusia, de Estados Unidos y China. China, yo aconsejaría a las personas que te están viendo ahora y a las personas que nos siguen en nuestra plataforma, que a sus hijos vayan inclinándolo o enviándolo a aprender la comunicación del idioma, que es lo más importante en el avance del éxito de una persona, es la palabra, es lo que aprende y es lo que se enseña. Detective, esta confrontación bélica podría cambiar las cosas en una organización de la cual venimos escuchando desde el año 1949. Perdona, déjame hacerte un paréntesis nada más, como hacen en el baloncesto. Donald Trump dijo un día: ¿por qué ustedes creen que mis hijos hablan chino? Oye esta palabra, estamos hablando del presidente de Estados Unidos. Hoy día, el 47 presidente, dijo: ¿por qué ustedes creen que Byron, mi hijo, habla chino? Porque China es el objetivo a vencer. China no está comiendo vivo, dijo Donald Trump. Te hago esa anécdota para refrescarte mi teoría de que los chinos es el punto a vencer. Los Estados Unidos se están quedando dormidos y hoy empujando, haciendo esta inversión multimillonaria de más de 200 billones de dólares en ayuda a Ucrania, quieren surgir con su industria militar para quedarse como el imperio de la época, pero China se le está yendo adelante. Detective, esa organización es la OTAN, pero internamente la OTAN no está siguiendo los lineamientos de Estados Unidos. Es que los Estados Unidos han abandonado la OTAN. Donald Trump abandonó la OTAN, recuérdate, y ahora va a abandonarla otra vez. Donald Trump dijo aquella vez: no voy a dar recursos a la OTAN. No quiero gastar recursos en la guerra apoyando a esta organización que es un gasto permanente para Estados Unidos. Mientras Estados Unidos se destruye, la OTAN crece en armamento. O sea, la OTAN está a un lado con este gobierno. Recuerda que ya tenemos que hablar como si Donald Trump estuviera en el palacio. Lo que pasa es que los demócratas se la están poniendo difícil trayendo estas decisiones tan terroríficas, tan tremendas, de darle la autorización a Ucrania para que lance cohetes de largo alcance que lleguen a la capital rusa, que lleguen al centro de Rusia. Eso quiere decir que cuando Donald Trump entre el 20 de enero, se va a hacer difícil porque ya el paso está dado de la guerra en su apogeo. Entonces el rebú que le están dejando a Donald Trump no es nada fácil, hermano. Comprendo. Detective, la eventual desintegración de la OTAN, a menos de que sea un organismo que sea o no de nuestro agrado, hará enteramente más difícil un escenario de entendimiento. Por el simple hecho de que, bueno, en un organismo de esa envergadura, usted aglutina a todos los países y cualquier decisión que se tome que produzca que se alineen 2, 3, 4, 5, 6, 7 potencias, produce una especie de fuerza gravitatoria que puede influenciar a los demás líderes a que se alineen en esa dirección. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando no tenemos un organismo que sea capaz de agrupar a los principales países de Europa? Bueno, pues ocurre entonces que la comunicación tendrá que darse de forma, si se quiere, multilateral entre, por ejemplo, Estados Unidos y cada uno de esos países, Rusia y cada uno de esos países. Eventualmente no imaginamos un escenario en el cual Rusia se entienda directamente con la OTAN, porque hasta ahora no ha sido así. Adelante. Rusia es enemiga de la OTAN, Neudi.
Sí, lo sabemos. La OTAN es un complejo de Estados Unidos, una agrupación estadounidense, que Estados Unidos ahora, como ya Estados Unidos perdió el norte, Estados Unidos ya no tiene amigos, no tiene aliados, lo que tiene son intereses, porque como Estados Unidos, tratando de sacar beneficios, tratando de sacar intereses, manda torpedos submarinos a atacar el gasoducto ruso, cuando ese gasoducto no es solamente ruso, sino es francés, sino es también alemán. Entonces, eso es una pérdida de objetividad en la política de Estados Unidos, que está totalmente divorciada con todos sus puntos. Mira, vamos a cambiar de tema porque la gente debe estar ya harta de lo que estamos hablando, del combate a las drogas. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Perdiendo totalmente el combate a las drogas. Pero es un descaro la inversión de Estados Unidos en el combate a los paquetes esos, cuando sabe que lo están perdiendo deliberadamente. Ok, pero vamos a ver. Está perdiendo credibilidad frente a sus aliados y está perdiendo credibilidad en la lucha contra las sustancias ilícitas, dice usted. ¿Qué ha pasado con Juan Orlando Hernández? ¿Qué ha pasado con Ismael Z. García, por ejemplo? Pero mira, Estados Unidos hace un plan en el 2020 de arrestar y traer amarrado a varios presidentes del continente a las cárceles de Estados Unidos. Fue un plan que salió en el 2020 al 2030, son 10 años. Comienzan por Juan Orlando Hernández. Pero ¿qué pasa? Se le dio el caso de las Islas Británicas. Aquí está. El caso de este joven, primer ministro británico de las Islas Británicas, condenado a prisión y traído a Miami por solamente $700,000 que invirtieron en la campaña. $700,000, y por eso traen el primer presidente de un país, porque las Islas Británicas se convierten en un país. Ese era el primer ministro, ese era el presidente, lo traen preso para acá. Luego, en el 2022, 21 de abril, traen a Juan Orlando, un aliado de Estados Unidos, por $1,5 millones que dicen que el Chapo le entregó. ¿Qué dicen? Ahora, ¿qué tú crees con Luis Abinader? Con $155 millones. Es garantizado que Luis Abinader va a ser el tercer presidente acusado por Estados Unidos y traído a una cárcel de los Estados Unidos. ¿Y el cuarto cuál es? Danilo Medina. Con lo que está diciendo César el Abusador en Puerto Rico, del aporte de campaña que dio a Danilo Medina en los últimos años del gobierno de Danilo Medina, es garantizado que el Departamento de Justicia tiene un botín en República Dominicana, porque en ese paisito está lloviendo los paquetes esos. Es increíble. Recientemente 2 toneladas agarraron. O sea, esa política de Estados Unidos de traer estos aliados, porque Danilo Medina no era un aliado de Estados Unidos hasta que se le volteó al final. Luis Abinader es un aliado del Partido Demócrata. No, republicano tengo entendido, detective. Pero es al revés. Aneudi, pero ¿en qué país es que tú estás? ¿Cómo tú vas a decir que Luis Abinader tiene relación con el Partido Republicano? Aneudi, pero ¿y cómo tú vas a decir eso? Si hasta el letrero que pusieron en el puente Juan Bosch se lo quitaron, paliza de una orden que no. Y Donald Trump, yo estuve ahí en la oficina de Donald Trump, cuando la oficina de Donald Trump dijo, eso no lo va a pagar el gobierno de Luis Abinader. No me diga eso, Aneudi, que el Partido Republicano tiene buenas relaciones con Luis Abinader. Eso no es cierto. No había tocado la tecla de Bartolomé Pujols. Como usted sabrá, esta plataforma no es de denuncias, esta plataforma no suele hablar de esos típicos temas de indignación que son la moneda fácil para hacer dinero en YouTube. Ahora bien, es evidente que este muchacho necesita de mejores asesores, porque se metió en un lío del cual podía salir fácilmente. Yo no lo conozco, pero le voy a dar una asesoría totalmente gratis. Aquí se armó un escándalo por un tema de un pago de alquiler
que cuando se contabiliza en un marco de tiempo, asciende a una cifra en millones de pesos que usted se dice, bueno, pero con ese dinero yo puedo comprarme un edificio. Pero lo que la gente no comprende es que, amén de que esto, el alquiler como tal, es un mal negocio debido a la cantidad de dinero que involucra, aquí lo que estamos básicamente es viendo la típica conducta del funcionario que, como se trata de un tema que él no se va a llevar para su casa, pues puede perfectamente seguir pagándolo porque ese dinero no es de él. El hecho de que él compre ese edificio o tome esa decisión no se traduce en que al final de su gestión él se va a llevar ese edificio. Eso puede pasar con él o cualquier funcionario, pero yo no voy por ahí. Señores, si yo fuese el tristemente célebre Bartolomé Pujol, yo diría lo siguiente: ¿dónde está la corrupción? Porque ese dinero se le pagó a Banreservas. Yo quiero que alguien me explique cómo en una transacción que se da de una institución pública a otra, porque Banreservas, aunque funciona en el sector privado, es el banco del Estado. Por lo tanto, tiene una faceta de institución pública. Entonces, la Optic le está pagando un dinero X a un organismo que es de Banreservas. Es decir, que el dinero, literalmente hablando, se está quedando en el Estado. ¿Cómo es posible, dada la naturaleza pública de la transacción económica, que se saque un dinero por la izquierda, como se dice, para corresponder el gesto de un funcionario? En este caso, Bartolomé Pujols. Eso es, literalmente hablando, imposible. Ahora, vámonos a un escenario distópico en el cual eso sí se pueda dar. ¿Cómo puede entonces Banreservas sacar ese dinero por la izquierda sin que eso no tenga trazabilidad? ¿Usted sabe cómo fue, por ejemplo, que se comprometió a Gonzalo Castillo en el caso aquel? Bueno, porque había una trazabilidad de un dinero que se sacó del banco que se supone o se sospecha iba destinado a ser usado en la campaña de Gonzalo Castillo. Es imposible que de un banco se saque un peso sin que no exista una trazabilidad. Aún así sea una mentira, pero si salió ese peso, hay que documentarlo. Aunque ese documento no hable de la intención auténtica como tal de la salida de ese peso, pero tiene trazabilidad. Entonces, dicho esto, usted llega rápidamente a la conclusión de que una transacción que se dé entre dos organismos del Estado no puede, en términos personales, dejar premiado a un ministro cual si fuese, por ejemplo, un trato que él hizo con el sector privado, en donde sí le es muy fácil a una empresa, ya sea de su ganancia, ya sea porque engañó al Estado, ya sea porque sobrecotizó, por lo que sea. Pero a esa empresa le es mucho más fácil, una vez se le paga, sacar el famoso chequecito. Digo, chequecito es en efectivo, pero bueno, la dádiva, la lisonja, la bicoca, no. A una empresa privada sí es posible que la misma le dé ese dinerito, en este caso, a Bartolomé Pujols. Pero eso fuese si la Optic, qué sé yo, le hubiese pagado a un organismo del sector privado, pero no le pagó a un organismo del sector privado, le pagó al Banreservas. Y yo pregunto, ¿cómo Banreservas logra mojarle la mano a Bartolomé Pujols? Pero además, la otra pregunta es, ¿quién se beneficia en términos individuales en el banco de esa transacción? Respuesta, nadie. Se beneficia lisa y llanamente el banco y punto. Ahora, lo que sí nos parece es que es un mal negocio. Porque con el dineral que se va a pagar ahí, él fácilmente puede decidir comprar un edificio. Ah, pero como ese edificio no es de él,
no es de su propiedad, ni a Bartolomé ni a ningún otro director de la Optic que estuviese o el que venga, le va a importar terminar ese contrato y simplemente comprarle un edificio al mismo Banreservas, qué sé yo, algún edificio de una empresa que cogió un préstamo y no pagó y el banco decidió incautarle eso. Bueno, pues a esa empresa Banreservas perfectamente puede, mira, este edificio que está en Salvataje, qué sé yo, mira, Optic, te lo vendemos en, qué sé, 500 millones. Perfecto, toma. Es decir, sí, la crítica no es, digamos, la transacción entre Banreservas y la Optic. La crítica no es sospechar que hay corrupción. Aquí la crítica es el pobre criterio económico a mediano y largo plazo, de que si yo voy a invertir más de 600 millones en un plazo X, yo debería pensar mejor en comprarme un edificio o en comprarme, en buen dominicano, un solar y construir ahí. Pero corrupción como tal, no hay. Y no hay corrupción porque ese pago se le hizo a Banreservas. Y Banreservas, cuando recibió ese pago, no actuó como una empresa. Bueno, en la empresa, cuando recibe el pago, una vez debitadas los gastos, pues ¿qué pasa? Bueno, hay que buscar al individuo responsable de esa transacción. A no ser, que lo dudo, a no ser que Banreservas esté disponiendo de un bien que cuando se investigue, en realidad sea del sector privado. Y Banreservas simplemente sea el intermediario entre ese elemento del sector privado y la Optic. Pero eso es una fabulación mía, en buen dominicano. Eso es una conjetura mía. Yo buscándole la justificación para que haya corrupción ahí. Pero, repito, fue a Banreservas que se le hizo el pago. Con eso es más que suficiente, con ese alegato, para que el pobre Bartolomé Pujols salga de abajo de la patana. Pero es evidente que los asesores que él tiene, que me he enterado de que ha gastado un dinero considerable para salir de este tema, pero repito, esa debería ser su defensa, esa debería ser su narrativa. Pero es evidente que no hay lucidez en las cabezas de las personas a las que él les está pagando para que les resuelvan ese temita. Esto es impolíticamente correcto. Sé que se me quedó algo con ese tema. Se me quedó algo con eso de Bartolomé. Caramba, ¿qué será? En lo que lo averiguo, suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like. En pie hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.